Bueno, buenos días. Un gusto estar en la universidad nuevamente, compartiendo un poco parte de todo este trabajo de Ciudadano Austral. En parte de la formación que tuvimos muchos de los fundadores, pasamos por instituciones en Santiago, Valparaíso, en distintas partes, y vimos que siempre se discutían grandes temas, los grandes temas públicos se discutían en centros importantes como en Santiago, Valparaíso, en el Congreso, etc. Pero en las regiones están apartadas dentro del debate y del enriquecimiento cultural del debate. Entonces nosotros decidimos crear esta institución en virtud de que veníamos más de 10 años haciendo desde el colegio actividades en el sur, específicamente en Chiloé, de donde provengo. Entonces partimos con esta idea, con un sueño, y bueno, empezamos a realizar formación respecto a cómo manejar un think tank, y si que realmente íbamos a ser un think tank, una corporación o algún ente que enriquezca el debate. Decidimos ser un think tank, un centro de estudio, y que actualmente nos formamos a fines de 2013 y personalidad jurídica adquirimos recién este año en marzo, en virtud de todos los trámites burocráticos que hay que realizar y que son engorrosos. Bueno, a partir de eso, nosotros empezamos a hacer distintas actividades para generar ciertos programas. El fundamental con el que partimos fue tratar de llevar textos y material, ya sea de economía política o de descentralización, de distintos centros de estudio que ya tienen mucha de esa información. Entonces, instituciones como Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, Fundación para el Progreso, Hans Seidel, etc. Nos acercamos a sus directores o a las personas que están encargadas del trabajo y gestionamos una cantidad de libros importantes para nosotros poder descentralizar aquella concentración de conocimiento, llevarlo directamente a los bibliotecarios de Chiloé. Ya hemos recorrido más de 25 bibliotecas a lo largo de toda la isla, a las bibliotecas de los colegios, para tener material y consultar. Si vamos a hablar de economía de Chile y transformaciones económicas, para que existan textos que den fe de ciertas reformas que se realizaron en el país, que le han cambiado la fisonomía a nuestra nación. Entonces, parte de eso, y incluso también nosotros tratamos de influenciar a los tomadores de decisiones, ahora con un reciente programa que son Minutas de Contingencia, en el cual nosotros analizamos ciertos temas públicos, específicamente hace poco el tema de 21 de mayo, el discurso del presidente Bachelet, analizamos ciertos puntos que consideramos críticos y lo enviamos a todos los tomadores de decisiones para que tengan una base en la cual también refutar o consensuar si es que hay alguna propuesta que parece interesante. Entonces, eso es una parte de las actividades que realizamos, y ahora hace poco también llevamos a un analista de políticas públicas de Cato Institute de Estados Unidos a hacer unas conferencias en Puerto Montt respecto a la libertad económica y el progreso humano. Junto con ello inauguramos el programa Ideas en Terreno, el cual quisimos darle un énfasis, un toque distinto a lo que realizan los think tanks en general, un tema más de acción, y en esa acción nosotros llevamos temas públicos para presentárselos a los pobladores, a los dirigentes vecinales, de distintas formas. Entonces ese programa Ideas en Terreno nosotros llevamos una conferencia similar, de ideas de libertad económica, a las juntas de vecinos, con más de 30 y 35 personas que asistieron, muy agradecidos. La gente en realidad valora mucho el trabajo cuando se le trata de formar, se le trata de entregar herramientas para comprender los principios que también defendemos. En la partida nosotros defendemos lo que significan los principios de una sociedad libre y responsable. Si bien tenemos distintos matices dentro de la fundación, tenemos un ancla, una columna vertebral que se basa en la dignidad humana, en la autonomía de las organizaciones sociales, en la libertad económica, en la iniciativa del emprendimiento individual también. Y bueno, a lo que vinimos, voy a hablarles un poquito de por qué surge esta inquietud de estudiar pensadores del tipo marxista o neomarxista. Yo soy músico y siempre tenía la inquietud de por qué siempre las expresiones del espíritu humano, del arte, los intelectuales de izquierda están ahí siempre, o los mismos actores tienen manifestaciones culturales de la izquierda. Y para poder solucionar esas respuestas hay que recurrir un poco a quienes han pensado esto. Y el diagnóstico en Chile es claro. Si podemos nombrar 1, 2, 3 artistas que
que por lo menos que no manifiesten un pensar político, o que manifiesten un pensar político distinto, son contados con los dedos. Y eso es algo que es transversal. Por ejemplo, hace un tiempo atrás vino Red Hot Chili Peppers. Yo fui al concierto y estaba chancho en piedra. Todo el tema del 2011, educación gratuita. 50.000 personas saltando por la educación gratuita. Es un tema cultural que si bien se ve como el hombre masa, es un tema que es transversal y que penetra en la sociedad a todo nivel sin reflexionarlo. Y bueno, Antonio Gramsci llegó para ver el tema cultural, yo empecé a estudiarlo y si bien yo no soy filósofo, estudié ingeniería civil, encuentro que es importante verlo desde el punto de vista práctico, porque Gramsci, más que ser un teórico neomarxista, es una metodología, como lo dijo Hugo Cepeda hace un seminario atrás, hace poco, hablando de la cultura rusa. Una metodología. También ha hablado del famoso Dr. Files en la red tan popular, que es como que habla sobre ese tema conspirativo y cosas así, pero Gramsci en ese sentido es algo que penetra en la sociedad de forma profunda. Entonces, para partir, cosas que señala Gramsci es que hay que lograr la transformación del modo de pensar de la gente. Voy a hablar un poquito de la historia de Gramsci. Nace en Cerdeña, se afilia al Partido Socialista alrededor de 1914, italiano él. Funda l'Ordine Nuovo, que después pasó ese diario a ser un diario comunista. Entre 1922 y 1923 se fue a vivir a Rusia. En 1924 ya había vuelto a su país, a Italia, fue elegido diputado. En 1926 fue detenido en la época de Mussolini y en esa detención dentro de la cárcel genera sus escritos. Él escribió un libro, él escribió unos manuscritos dentro de la cárcel respecto al desarrollo de cómo alcanzar el poder de la revolución marxista. Y escribió su obra maestra, lo que son los cuadernos de la cárcel, este librito que se ve aquí. Y a los 46 años falleció. Él contrasta la idea del marxismo-leninismo con una nueva idea de que las armas no son necesarias para poder alcanzar el poder. Se puede hacer si es que tú permeas la cultura. Entonces él tiene unos temas acerca del consenso, una unidad nacional, la pacificación nacional, que son los términos que sustituirían esta revolución y dictadura del proletariado, que también la vivimos en Chile a fines de los 60, a principios de los 70. Entonces, como señala que hay que lograr la transformación del modo de pensar de la gente, nosotros vemos que esto es un proyecto y que la sociedad política debe ser fagocitada por el pueblo. Y esto a través de una hegemonía, que la hegemonía debe ser dirigida por los intelectuales y el pueblo. Sí, él hace un contraste bien interesante entre el rol de los intelectuales para poder alcanzar el poder de la revolución. Y atacar ¿a qué? A las verdades. Y mediante afirmaciones y a través de la cultura. Entonces, este proyecto a través de una hegemonía y que la sociedad política debe ser fagocitada por el pueblo. Entonces, nosotros tenemos la sociedad civil que lo distingue de la sociedad política, en el cual debe en la sociedad civil un consenso, una persuasión, una dirección de la hegemonía, y la sociedad política que es fuerza, coerción, dominación o dictadura. Entonces, ¿qué es lo que le plantea Gramsci? Es que la sociedad política va a ser dominada luego por la sociedad civil, porque la sociedad civil viene con términos de tradición, viene con lenguaje, viene con un manejo que viene heredado de tradiciones anteriores, y eso es lo que hay que atacar según señala Gramsci. Porque además nosotros, o los dominados, como nos llama a todas las personas que integramos la sociedad civil, somos dominados mediante las ideas que tiene la hegemonía en el momento, nosotros no entendemos esa dominación. Entonces él dice que hay que atacar todos los conceptos que más rápido lo voy a mostrar, que son los que perpetúan esa dominación, según señala Gramsci. Entonces dice que, por tanto, los intereses del cuerpo social son igual a los intereses del proletariado.
Entonces desarrolla un tema que es el sentido común. Entonces, el sentido común es la concepción tradicional popular del mundo y es una adquisición histórica, señala, a modo de instintivo, es una transmisión de valores morales o éticos a través de la familia o distintas instituciones donde nosotros nos vemos sometidos a diario en sociedad. Entonces, esta adquisición histórica del mundo, que es creada, según él, se expresa a través del lenguaje cotidiano y ahí se distingue lo que hace el sentido común y quién lo construye. Esa es la pregunta que se hace, ¿quién lo construye? Entonces él dice que el lenguaje es muy importante porque es una creación de realidad y esa creación de realidad genera una hegemonía y por ejemplo se puede ver el tema de la palabra Dios que podría ser dominus, creador, y después surge el concepto de propietario, es decir, propiedad privada y aquel término que hay que abolir. Entonces, en vez de abolir el concepto de propiedad privada, vamos a atacar a Dios, que es el concepto primigenio. Temas como ellos. Entonces, ¿quiénes son los que perpetúan este sentido común en la sociedad conservadora, como llama él? Las universidades, las iglesias, los colegios, los profesionales, que son currículums que no cambian, rígidos, los periódicos, las revistas, todos los que tienen el poder hegemónico de la opinión pública, por así decirlo, y la familia. Importante, la familia es lo más íntimo que uno tiene prácticamente en la transmisión valórica o ética. Y él señala que todas estas cosas, en general, que perpetúan el sentido común, está protegido coercitivamente. Es decir, el Estado protege este sentido común creado para perpetuarlo. Entonces, el proteger coercitivamente, aquí hay un tema importante que es cada batalla que da la metodología gramsciana es que el Estado proteja coercitivamente aquello para dar una nueva batalla. Por ejemplo, podemos ver aquí en el debate público en Chile, es por ejemplo el matrimonio de la unión de vida pareja o el acuerdo de bien común. Damos una batalla, la protege el Estado, y luego damos la siguiente, que es el matrimonio igualitario en sí. Y así, ir cada vez corriendo las barreras, pero protegido coercitivamente. ¿Para qué damos la primera batalla? Se protege y ya no necesitamos dar esa batalla porque culturalmente la estamos abarcando. Y damos la siguiente, como de ejemplo. Entonces este sentido común le da mucha importancia al tema que es filosófico, a través de los intelectuales. Los intelectuales crean ese sentido común a través de distintas técnicas. Y bueno, el sentido común es el sentido de la vida, de las ideas motoras, la adquisición histórica, que es una creación, a través del lenguaje cotidiano, como señalé anteriormente. Entonces, lo otro que destaca, bueno, en virtud de también la época en Italia, a principios del siglo XX, que lo más importante que se señala respecto a este sentido común, de los valores éticos y morales, están a través de la religión. Porque dice que la religión es un estado irracional, y la fe también es un estado irracional, y por ello hay que atacar, para poder alcanzar la revolución y cambiar ese sentido común, hay que atacar a la religión. Cosa que se ve cotidianamente cómo se ha ido realizando en nuestro país y cómo se han ido degradando las instituciones en virtud de la denostación de parte de colectivistas o activistas de tipo marxista. Entonces, como señala, lo que dice Gramsci es que hasta Santo Tomás de Aquino ha llegado hasta las personas más vulnerables y pobres del país, o del mundo, en el occidente. Entonces, ¿cómo llegar hasta la persona más ignorante? Incluso señala, ¿cómo llegar a la persona más ignorante mediante este sentido común? La filosofía de Santo Tomás de Aquino no la ha leído nadie, por decir cosas, o la ha leído muy poca gente en sectores populares. Pero cómo su filosofía y sus planteamientos están dentro del sentido común de la gente. Ese es un tema que dice él. Dice que, por lo tanto, todo progreso en el campo racional es un paso menos para lo trascendente. Esta idea trascendente del ser humano, de la divinidad, de la fe o de la introspección personal. Entonces, como esta filosofía es un orden intelectual, está sobre el sentido común,
Y sentido común implica el sentido de la vida, condición que tiene ideas motoras. Claro. Lo otro que le iba a señalar es que este sentido común es la filosofía, la cultura de la mayoría de la sociedad. Entonces lo que quiere meter en pugna es una especie de iglesia racionalista, secular, versus una iglesia del pueblo. ¿Mm? Entonces, no hay que olvidar que esto lo que señala es una unidad monolítica doctrinal entre intelectuales y el pueblo, porque él detecta que la iglesia ha realizado toda esa labor. Así como pasó del paganismo, se pasó a la sociedad occidental a un cristianismo, quiere que ese cristianismo pase a ser marxismo. Y de esa forma, como el trabajo que se hizo en las colonizaciones, etcétera, de poder llevar la fe a todos los rincones del Occidente, dice que se debe tener una unidad monolítica doctrinal entre intelectuales y el pueblo. Una misma doctrina, un mismo ritual. Trata de copiar lo que significaría la doctrina social de la iglesia o los dogmas de la iglesia en virtud de una especie de tomar la metodología para el marxismo. Y dice que la actividad de la iglesia como modelo principal de la hegemonía del sentido común. Como dice Marx, no me gusta citarlo, pero dice: las palabras son balas y los escritores ingenieros de las almas. ¿Mm? Entonces, que dice que lo más importante nace de la religión, porque es la ideología más arraigada. El hombre dice que no sabe las razones de su sentido común, como le señalaba anteriormente, porque la religión conserva a sus fieles si ésta mantiene la fe repitiendo la doctrina. Y dice que debe repetirse incansablemente la doctrina para conservar la jerarquía de los intelectuales. ¿Ya? La debilidad inmanentista es unidad entre lo bajo y lo alto, y esto es lo que les comentaba de la iglesia racionalista versus la iglesia del pueblo. ¿Ya? Entonces, una clase hegemónica crea una mentalidad uniformada y mediante sus instituciones, mediante la coerción. Entonces, eso es lo que es una batalla capilar, lo que señala Gramsci. Si bien señala que la violencia es un principio doctrinario, como el marxismo-leninismo, las formas de acción militar dependen del determinado estado de acciones de fuerza. Si pueden ver a Camila Vallejo cuando le preguntan acerca de la vía armada, socialismo, ella nunca lo niega. Y pueden ver su entrevista, si no me equivoco, le preguntaron en Tolerancia Cero hace tiempo atrás, o en un diario, cuando le preguntan por la vía armada, ella dice que no están en las condiciones sociales o actuales. Es un principio doctrinario. Pero se han dado cuenta que no es necesario la violencia política para poder, si bien puede ser una estrategia, no es necesario para poder llegar al poder de determinada forma. En 2011, en el Congreso del Partido Comunista, señaló Lucía Santa Cruz hace poco, estaban todos los principios de lo que es este gobierno actual, en 2011. Ellos instalaron la agenda. Que había que generar una nueva mayoría, y todos los temas planteados de la reforma tributaria, de la reforma de FPI, toda la retroexcavadora estaba armada de antes, no es que haya sido un programa contractual del momento. Entonces, estos intelectuales que crean el bloque histórico tienen que ser algo macizo, compacto, ideológico para poder penetrar en las almas de las personas, como señala, y una batalla capilar. Entonces, dice que la ideología es un trabajo lento y sistemático en todos los planos donde no se debe improvisar. Donde no se debe improvisar. Entonces, esta historia económica no es el problema de la historia económica, como señala Marx. Dice que el problema son las concepciones ideológicas entre el inmanentismo versus el trascendentalismo. Entonces, atacamos lo trascendente para que lo inmanente pueda llegar, porque el espíritu humano es aquel que se debe conquistar, y eso para él es clave. Entonces las masas, como no tienen elementos conscientes, según señala, y no son espontáneos, como muy antagónico al pensamiento de Hayek, por ejemplo, que dice que el tema de la espontaneidad de la sociedad, dice que no son espontáneos, entonces solo en que es recogida y repropuesta por los que ejercen la hegemonía. Entonces,
el conocimiento y la cultura no parten de las masas, sino que parten de los intelectuales, y no hay una organización sin intelectuales tampoco, sin dirigentes, y en ellos hay que estar constantemente en innovación porque si no se degradan o se llega a la entropía. Entonces siempre hay que estar buscando formas de innovar según Gramsci. Esto para lograr una penetración cultural que constituye un elemento para la función histórica. Entonces, como dice, hay que conquistar el mundo de las ideas para que esas ideas sean las ideas del mundo. Entonces, eso es el intelectual lo que tiene que hacer es analizar, interpretar, dar forma. Y si una teoría no tiene praxis, es muy crítico eso y queda solo en la aristocracia. Entonces, él le da mucho énfasis a que esta teoría marxista o neomarxista tiene que llevarse a cabo, o metodología, tiene que llevarse a cabo en la práctica a todo nivel institucional, etc. Es interesante que voy a señalar un alcance. Gabriel Boric tiene una fundación que se llama Nodo 21, no sé si les suena. Ya. En esta fundación lo que hacen es formar gente, no sé cuántas actividades realizarán, pero una de las que hacen es formar gente, y dentro de la formación de gente, Gramsci es uno de los fundamentales. Entonces ellos ven muy crítico, porque ellos ven que ellos no tienen la hegemonía. Interesante. Nosotros vemos como cada día que las ideas de izquierda son las que están muy permeadas en la sociedad, ellos ven que ellos han perdido la batalla. Bueno, y Gramsci también es un nostálgico y ve todo esto desde haber perdido la batalla de las ideas. Y ellos señalan que en la concertación, por ejemplo, abandonó el proyecto socialista real por venderse, así en cierto sentido, a la idea de que la democracia liberal es lo máximo. Entonces, en el acuerdo del 89, ellos dicen ahí, rompieron con los grupos más fragmentados o más revolucionarios de la izquierda, y la concertación se dedicó a perpetuar las ideas gestadas en el pasado, desde la época del régimen militar. Entonces, es interesante cómo ellos abordan que ellos han perdido la batalla. Entonces ellos están constantemente dando una formación respecto a cómo cambiar la sociedad y cómo hacerlo hegemónico en todo nivel. Entonces, dice que la práctica, además, como los intelectuales son muy importantes, y además la praxis, dice que si la práctica va sin teoría, si una teoría no tiene praxis, queda solo la aristocracia, y la práctica sin teoría se desintegra en atomismo, y no se trata de formar intelectuales académicos ni reformistas, sino que una filosofía auténtica de la praxis. Entonces ahí habla de las ideas en acción. Ideas en acción, entonces la teoría de la praxis. Ahí podemos ver algunos diputados actuales. Ideas en acción, voluntad de transformación del mundo y el sentido común. Inculcar a las masas la inteligencia revolucionaria. Y como actividad política se debe orientarla como visión inmanentista secular, que era lo que se señalaba hace un momento. Y para ejercer la hegemonía, como lo ha hecho la Iglesia, que eso debe ser una labor educativa a todo nivel, en todo plano, a todas personas de la sociedad, altos ilustrados, personas menos letradas, etc. Y los jefes apoyados en cabos y soldados señala cómo llevar esta revolución o esta metodología marxista, con disciplina y fidelidad. Entonces, si vamos a los pasos, que si esta sociedad nosotros la permeamos de las ideas hegemónicas del momento, por ende vamos a llegar a la toma del poder político sin siquiera realizar grandes esfuerzos. Entonces, dice que se debe hacer una agresión molecular a la sociedad civil con la hegemonía imperante. Tomar y apropiarse de todo lo que se encuentra entre el Estado y las personas. Aquí difiere mucho la teoría planteada por Guzmán en términos de la independencia de las asociaciones civiles entre el Estado y la persona, como el gremialismo, por ejemplo, que trata de hacer una despolitización partidista de las instituciones. Entonces, critican mucho también en ese sentido el tema de cómo Chile, la democracia chilena, está tan protegida.
los intelectuales de izquierda, que en algunas charlas o cosas que he podido asistir, y dicen que cómo no se ha democratizado tanto. Algunas instituciones ven por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central dicen cómo no es posible que no esté sometido a la voluntad ciudadana, popular. Entonces ven como que todas las instituciones tienen que ser de corte democrático a todo nivel. Y eso es preocupante porque eso es lo que quieren avanzar. Entonces para eso hay que entender también la forma de pensar de Entonces el primer paso, se señala dos pasos. Uno es un paso destructivo, que es a la clase hegemónica que llega, que tiene el control del estado natural de las cosas en el momento. Entonces se debe hacer ataque al hegemónico imperante. Segundo paso es constructivo, que es la edificación de lo que llamamos el marxismo. Entonces, una crítica, la crítica debe ir con penetración cultural, permeando las ideas. Entonces, se debe desprestigiar la clase hegemónica, por ejemplo, de la iglesia, de profesores, de intelectuales, militares, etcétera, para suscitar la traición incluso de sus intelectuales. Por ejemplo, Gramsci ve muy positivo aquellos que cambian su forma de pensar y después hablan contra, ya sea lo ideológico de la persona anterior o de las actividades que realiza en temas. No sé, por ejemplo, si es que hay algún sacerdote que comete algún tema que va contrario y no sé, va a ir excomulgado, etc. Él dice que esa persona es potable para una nueva cosmovisión, por lo tanto tiene que venir para acá. Entonces es interesante porque al más mínimo error, por así decirlo, hay que esa persona tratar de conmoverla con las ideas marxistas. Entonces, incluso dicen que los que se opongan a esta cosmovisión marxista debe ser reducida al silencio. Tratarlo como que tiene ideas anticuadas. No sé si le ha pasado en muchos debates, a veces me ha tocado cuando fui dirigente estudiantil, cuando estudié antes en la Federico Santa María, las ideas que tú pretendes presentar dicen que son retrógradas, tú defiendes el capitalismo, no sé. Pero esa es una forma de actuar y una metodología. Y la mayoría de las personas, si bien quizás puede que no estudien a Gramsci, actúan de eso. Hay un tema interesante. Y lo otro es marcar a fuego al enemigo. Al más mínimo error, te condeno, te pongo en la hoguera, por así decirlo, de la opinión pública. Y denostarlo, y denostarlo, y denostarlo. Entonces, como dice, hay un socavamiento de las instituciones, pero que no debe dejarse de lado las ideas. ¿Ya? Realizar expresiones, crear que la expresión de la democracia es algo sagrado. ¿Lo han escuchado eso comúnmente? ¿No? Hay que democratizar Chile, no, que la democratización, que hay que avanzar en la agenda democratizadora. Cuando hay instituciones como la universidad, ¿no? Por ejemplo, tiene una estructura jerárquica de naturaleza. No, hay que democratizar la universidad en todo nivel. Hay que crear gobierno. Esto es Gramsci. Y es la metodología. Y le van a atacar en todo el plano. Si podemos votar por quién va a ser el director del servicio de salud. Si queremos tener una papeleta llena de candidatos para no conocer a ninguno, tiene que haber. Porque la democracia para ellos es todo. Es un fin. Y en realidad lo que es la democracia es solo un medio. También para poder limitar el poder. Ya. Entonces la expresión democracia como algo sagrado le va a sonar muy natural, y ahora después se empiezan a fijar las noticias cuando habla Camila Vallejo, cuando habla Cariola, que son los que han instalado la agenda, o Jojo Jackson, que ahora se ha mantenido un poco al margen de la agenda como mediática, o Gabriel Boric, pueden escuchar su discurso, cita Gramsci 5 veces, no sé, o algo más, varias veces en congresos, cita Gramsci. Él habla, por ejemplo, de la reforma tributaria, y interesante el discurso que da, son como 7-10 minutos. Habla de
legitima que la reforma tributaria es que las personas más acomodadas o las empresas paguen más. Pero en el discurso de Boric es todo Gramsci. Él se hace llamar gramsciano, ¿eh? Y es muy interesante ese tema porque él lo aborda inteligentemente. Yo encuentro que políticamente hablando ha instalado una agenda, y si bien es uno de la izquierda autónoma dentro del Congreso, ha permeado incluso yo diría al PC, aunque el PC tiene como una vinculación entre el poder y lo que cree, pero es interesante, ¿eh? Él reafirma aquello de la reforma tributaria. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, otro sector político podría ser lo que llamamos la centroderecha. No hay un discurso como ideológico detrás de lo que es la reforma tributaria. Entonces, Boric sí que prácticamente si usted pudiese tributar al 100%, le daría 100%, y democratización de todas las instituciones, lo que sea. Pero es interesante hacer el ejercicio de estudiar o leer realmente o escuchar lo que plantea. Entonces, secularización de la misma religión y mantener en pie la jerarquía de los intelectuales. Porque, como les dije, el proceso de separación institucional hay que tener cuidado con dejar de lado las ideas, no quedarse solo en el cosismo. Las ideas son muy importantes. Entonces, algunos temas de contingencia, por ejemplo, Jorge Arrate, el año 2007, dice: leer a Gramsci en el siglo XXI o releerlo es una aventura intelectual. Han de emerger de allí nuevos destellos, nuevos resplandores. Él nunca pensó limitarse a interpelar el mundo, sino como había instado Marx, buscó cambiarlo, con su propia mezcla de pesimismo inteligente para no confundir deseos con realidad y de voluntarioso optimismo, para seguir luchando hasta en los momentos más difíciles. Jorge Arrate, en un seminario que hicieron hace un tiempo atrás. Boric, una noticia que salió, no me acuerdo bien el medio, pero salió en internet, lo leí. Son estos medios electrónicos como de música, donde de repente toman como a los diputados, los políticos en su lado B. Dice: para Boric, fanático de Tool y de Clash, la política pasa por el Parlamento. Para Boric, seguidor del político y teórico marxista italiano Antonio Gramsci, y también del político y escritor cubano José Martí, la política se vive día a día en terreno, en las federaciones estudiantes, en los sindicatos, en las poblaciones. No a todo nivel. Esto lo pueden encontrar ahí en Vicuña Maquena, al lado ahí donde está el Partido Comunista, tienen una librería. Esto lo venden súper barato, Gramsci para principiantes, se lo entregan a militantes. Interesante leer Gramsci, ¿eh? Es más simple que Marx. Así que si lo quieren leer para comprender, Marx tiene un capital, es bien aburrido ese texto. Aparte que la teoría de Marx se agota en el tema de la visión objetiva de la cosa. ¿Conocen a él o no? Sí, él es diputado, él quiere ser presidente español, si no me equivoco, ¿no? Claro. El del Podemos. Pablo Iglesias. De Podemos. Ahí está con una antología de Gramsci. De hecho, él habla de Gramsci en general. Podemos está asociado a Boric, todos están asociados a este tema de una transformación cultural. Avanzar, sin parar a través de la coerción. Que han agarrado mucho vuelo en España. Preocupante, son chavistas, todo lo demás. Seminarios de pensamiento neomarxista, Gramsci, Universidad de Chile. Si ven los currículos en las mallas, siempre en sociología, en la Chile, Marx, Engels, Gramsci, etc. Hay otros filósofos más marxistas que yo no he tenido la oportunidad todavía de estudiarlos, como Althusser, no sé. También temas de construccionismo, de habilidad, otros pensadores franceses. Aquí, no sé si se alcanza a ver de allá, Gabriel Boric citando a Gramsci sacando aplauso en vivo desde la Universidad de Conce. Entonces, como decía, como señala Gramsci, antes la sociedad pagana pasó al cristianismo, y de ese cristianismo, atacándolo en todas sus instituciones, generar lo que llamamos el marxismo. Entonces, como dice él, la conquista del poder cultural es previa al poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión
y universitaria. Muchas gracias.